Imagínense una situación como esta. Los medios públicos en los últimos, qué sé yo, 10 a 15 años han hecho un gran esfuerzo por sostener una programación cultural, una programación plural en lo periodístico, pero en los últimos años ha habido un vuelco lamentable en ese sentido. Tan es así que se han volado programas de Radio Nacional que tenían 24 años al aire, de gran acogida y muy queridos, sobre todo en las regiones del Perú, que es a donde más llega Radio Nacional. Bueno, Joseph Daguerre está con nosotros, analista político, historiador y expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, para hablar de esta situación. Joseph, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Un gusto, como de costumbre, estar aquí. Bueno, ¿qué te ha parecido esta arremetida contra Radio Nacional, Joseph? Yo estoy muy preocupado y muy indignado a la vez, porque, digamos, no voy a decir sorprendido, porque esta es una arremetida que ya se veía venir, es algo que se vio casi desde que inicia su gobierno, la presidenta Boluarte y su ministerio, la ministra Urteaga, y es el intento de querer tomar los medios públicos o los medios estatales, el no considerarlos en lo absoluto como medios estatales, sino como medios del gobierno. Se comienza con una intervención en los programas de corte más bien periodístico, pero lo que está pasando ahora es prácticamente incomprensible, porque se están levantando del aire programas culturales, programas que son culturales, que no entiendo cuál es la razón para la cual se puedan levantar del aire. Por ejemplo, el programa Entre Libros, el único programa que hay para comentar libros, para comentar con cierta profundidad, pero también, digamos, con cierta frescura, libros, sí, ¿no? Bueno, Encuentros en la Radio. Celeste Acosta, años trabajando este proyecto. 23 años trabajando este proyecto. Otra vez Avilés, con Lucia Avilés. Me han dicho antes de llegar acá que aparentemente en estos dos casos habría una marcha atrás. No sé cuán cierto será esto, ojalá que lo sea, pero aparentemente la nueva gestión de Radio Nacional, el señor Yapapazca, habría dado un paso atrás con Encuentros en la Radio y otra vez Avilés. Parece que alguien le habría dicho, oiga, señor, tenga cuidado, ponga el freno. Pero esa persona que le habría dicho eso, yo creo que tendría que haberle pedido su renuncia también. Es decir, si una persona es capaz de tomar una decisión como esa, es que no está muy capacitado para el cargo, ¿no? Entonces, no solamente se trata de darle marcha atrás en este aspecto específico, sino decirle, señor, ¿cuáles son sus competencias y sus capacidades como para decidir que un programa tan importante para la música criolla como Otra vez Avilés, o un programa tan importante para nuestra diversidad cultural como Encuentros en la Radio, tenga que salir de la programación? Si usted ha tomado esa decisión, usted me está demostrando que no tiene competencias para el puesto. ¿Y si está cumpliendo una orden del directorio? ¿Sería más grave? Sería muchísimo más grave. Sería muchísimo más grave, y entonces tendríamos que pensar ya no solamente en el cambio de la gerencia, sino en el cambio del directorio. Pero si este señor ha dado marcha atrás, si es que es verdad, porque de pronto no es verdad, ojalá que sea verdad, pero si ha dado marcha atrás, ¿por qué ha dado marcha atrás? ¿Quién le ha dicho que dé marcha atrás? Yo creo que esa persona que le ha dicho, o esa presidenta de pronto del IRTP, quien aparentemente ha decidido que no debe salir a dar ningún tipo de explicación nunca, ¿no? Ni debe decir qué es lo que ella piensa hacer con los medios estatales. Si lo han hecho dar marcha atrás, yo creo que tendrían que ponerse a pensar si es la persona adecuada para la radio, o quien está por encima de ellos deberían ponerse a pensar si esta gestión es la adecuada para llevar los medios estatales. Pero, ¿y el propio silencio de la ministra de Cultura no te llama la atención? Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Yo, la verdad, no sé cuál sea la capacidad de agencia de la ministra de Cultura en este momento en el IRTP. Tomando en cuenta que la presidenta del IRTP actual ha sido la jefa de prensa o jefa de comunicaciones de Palacio,
pues quizá la ministra no Se tiene... siente un poco en offside, fuera de juego, digamos, ¿no? Quizá la ministra no tiene mucha agencia, ¿no?, en el IRTP, lo cual también es un poco cuestionable de su propio, digamos, de su propio puesto, ¿no? Tal vez, pero yo creo que sí, la ministra debería llamar la atención, finalmente de quien vamos a hablar es de ella, su nombre está en juego, y son programas culturales que son de una importancia capital y que han sido de una importancia capital y que han durado lo que han durado, Carlos, porque han tenido seguidores, porque han tenido un público que han sabido, digamos, fidelizar. Quizá pues no tengan los números del rating que tienen otros programas, pero yo creo que esa no debe ser la medida ni el indicador en un medio estatal. Yo creo que los programas culturales... Es un error que lo sea, es más. un error, por supuesto, porque yo creo que los programas culturales en un medio estatal deben cumplir una función de alternativa. Sí, señor. Lo que no se puede ver en otros sí, sitios. Señor. Para eso está el Estado, para servir al ciudadano. Ahora, también es verdad que una administración puede llegar, evaluar lo que está al aire y hacer cambios, pero sí sorprende tratándose de producciones de larga data y con tanto arraigo. Y esa es un poco la preocupación, ¿no? Pero sin duda, porque yo creo que evaluar está muy bien. Está muy bien, claro. Pero aquí parece que no hay evaluación. Aquí parece que hay una racia, ¿no?, que todo está saliendo. Así es, ¿no? Esa es la sensación que da, Entonces, ¿no? claro, uno dice, ¿dónde está la evaluación? ¿No? Y claro, en fin, si en épocas del gobierno anterior hubiese pasado el 20% de lo que está ocurriendo ahora, yo no sé qué estarían diciendo, ¿no? Claro. Entonces preocupa mucho lo que está ocurriendo, y preocupa mucho además que no haya algo alternativo, que no haya una explicación, que se diga, bueno, de pronto vamos a sacar ese programa porque tenemos uno mejor, pero no hay nada, ¿no? Es simplemente sacarlo, ¿no? A mí me duele mucho en lo personal también. Claro, entonces estaba en esa presidencia del directorio, yo sé. Así es, y estos programas eran programas que nosotros valorábamos mucho, que con el poquito presupuesto que teníamos tratábamos de impulsar. Porque ni siquiera hay un argumento de que son caros, ¿no es cierto? En lo absoluto. La voz del consumidor, con Crisolo, también, te iba a habber de esa, hombre, se me había olvidado. Una cosa que además, ese sí que tenía una cantidad de seguidores y una cantidad de llamadas, ese sí que le daba la voz al ciudadano para que expresara sus quejas, a veces de empresas, a veces de instituciones públicas, pero bueno, estamos para eso también, sí, pues, ¿no? Y muchas veces ayudábamos a que las cosas se resuelvan, ayudábamos en el buen sentido a que las cosas se resuelvan. La voz de la radio también sirve para eso, ¿no? Pero bueno, sin ninguna explicación han salido del aire. Yo creo que la explicación, por supuesto no dicha, es querer monopolizar, controlar, y a partir de ahí comenzar a hacer, digamos, una programación, pues, pro gobierno, ¿no? Sí, pues, una programación servil, ¿no? Joseph, te saco por un instante del Instituto de Radio y Televisión del Perú, porque esta semana, el lunes en particular, se cumplieron 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En Nativa, durante toda la semana, le hemos prestado mucha atención al tema y un compromiso con las víctimas y con lo ocurrido en esos años terribles de violencia, pero como historiador yo quería preguntarte cómo observas lo que significó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para nuestro país. Yo creo que es, digamos, el informe y todo lo que recogió el informe y todo lo que significó el informe representa un momento muy importante en nuestra historia. Yo a veces le digo a mis alumnos, un poco en serio y un poco en broma, que el informe de la Comisión de la Verdad es la historia oficial. Es decir, a veces nosotros los historiadores vemos con... Desconfían más bien de la historia oficial, claro. Pero claro, en este caso es el Estado el que ha hecho una Comisión de la Verdad y el que ha relatado lo que ha ocurrido.
esta historia oficial, a diferencia de las demás historias oficiales, no gusta mucho a los oficialistas, digamos, ¿no? Pero yo creo que suele suceder lo que pasa con la verdad, que no gusta mucho, ¿no? Sí, pues. Y yo creo que la Comisión de la Verdad nos pone enfrente una realidad no solamente de los 20 años de violencia, sino que nos pone enfrente sobre un diagnóstico de país. Y probablemente es ese diagnóstico del país el que muchas veces no nos gusta escuchar. Es muy duro, ¿no? Es muy duro. Creo que este informe es uno de los documentos históricos más criticados del país, pero probablemente uno de los menos leídos, ¿no? Es verdad. Se suele decir que es un informe muy ideologizado, que beneficia a los terroristas, sí. Y en sus conclusiones el informe es clarísimo, ¿no? El informe dice que el principal responsable de la violencia política es Sendero Luminoso. El informe dice que Sendero Luminoso ataca al Estado y que el Estado se tiene que defender. Pero en ese contexto reconoce también que el Estado comete sistemáticamente hechos de violencia. En algunos momentos y lugares. En algunos momentos y lugares que no son justificables, bajo ningún motivo. Y como sociedad, primero como Estado, pero como sociedad, como país, tenemos que reconocerlo porque una sociedad democrática es justamente eso, es poner de nuestro lado los instrumentos que esa sociedad democrática nos da para poder convivir, ¿no? Y efectivamente el abuso de los derechos humanos es lo menos democrático que existe. Y por otro lado, en algunas conclusiones de la Comisión de la Verdad, con pena hay que decir que siguen muy vigentes, sí, ¿no? pues. Que siguen muy vigentes. Cuando la Comisión de la Verdad nos dice que las muertes en el interior del país pareciera que no tuvieron tanto impacto como los hechos de violencia en de la Lima, capital, y que esto refleja, digamos, las fracturas. Las fracturas. Claro, claro. Yo creo que también lo estamos viendo ahora, incluso en las últimas protestas de diciembre y enero. Buen ¿no? punto. Entonces, yo creo que estudiar ese documento, quizás en los últimos años del colegio, pero con toda seguridad en los primeros años de la universidad, es algo que nos enriquece como país, ¿no? De hecho, en nuestra universidad, el día de ayer hemos hecho un diálogo humanista, así lo hemos llamado, sobre estos eventos. En la Ruiz. En la Ruiz de Montoya, y a finales de este mes tendremos otro para evaluar 20 años después qué cosas todavía tiene que decirnos el informe de la Comisión de la Verdad, porque creo que tiene que decirnos muchas cosas aún. ¿Y por qué crees que el informe, la gran mayoría de peruanos no lo han hecho suyo, Joseph? Yo creo porque lamentablemente ha tenido muy mala prensa. Ajá. Se le ha atacado mucho. Se le ha atacado demasiado. No han habido los suficientes espacios como para defenderlo. Llegó en un momento en donde el término ideológico estaba muy maltratado. Hasta ahora casi es un insulto decirle a alguien que tiene ideología, como si fuera posible no tenerla, ¿no? Y creo que el acusar de ideológico al informe lo ha hecho que lo ha golpeado. Sí. Ayer o anteayer leía a algún arquero referirse de manera terrible. Es que no lo ha leído. Yo pienso que no lo ha leído. Yo pienso que debería dedicarse a tapar con la maestría. Con eficiencia. Bueno, pero creo también que nos duele acercarnos a la verdad. Sí, pues. Creo que hay momentos en donde es preferible no saber. Creo que eso nos hace mal como sociedad.
Claro, la basurita no la puedes tirar debajo de la alfombra. No la puedes tirar. La puedes tirar un momentito, Así pero es. luego Hay que seguir barriendo. hay que seguir barriendo, ¿no? Y la comisión, o mejor dicho, el informe tiene pues momentos muy duros, frases nada inventadas, sino muy ciertas, porque hemos tenido momentos en nuestra historia realmente, digamos, complejos, ¿no? De mucha fractura, de mucha discriminación. En estos días escuchaba a un importante politólogo decir que el gobierno de Boluarte era el gobierno que peor se había comportado con la gente en la historia del Perú. Sin defender al gobierno de Boluarte, por supuesto, pero yo creo que, digamos, en la historia del Perú tenemos ejemplos y ejemplos de gobiernos que van... Eso no quiere decir que la presidenta tenga que igualarlos, ¿sabes? Seguro, seguro, por favor. Más bien que no se anime, ¿no? Pero, es decir, nuestra historia ha sido una historia muy cargada de desigualdades, de discriminación, de desvaloración del otro, ¿no? Esta forma de explicar a muertes, incluso durante el fenómeno de la violencia política y llamarlas el costo social, ¿no? Tremendo. Es tremendo, es no valorar la vida en lo absoluto, ¿no? Pero además de los pobres, quechohablantes, de los olvidados, ¿no? Efectivamente, ¿no? José, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la claridad y la precisión con la que siempre nos hablas de estos temas importantes. Gracias a ti, Carlos, encantado. Joseph Daguerre, analista político, historiador y expresidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú, ha estado con nosotros en el programa.